Ajonjolí de todos los moles. Y ahora sí que le hemos comentado, estaba cantada, ¿no?, la postura del presidente López Obrador respecto a algo que sí nos sorprendió, la detención de Alfredo Jalife en la Ciudad de México porque fue acusado en Nuevo León, fue investigado y un juez ordenó la aprehensión. Entonces, como hay colaboración, esto es importante porque algunos empezaron a desinformar. Es que la Fiscalía de la Ciudad de México, no, bueno, pues la Fiscalía de la Ciudad de México actuó a petición de la Fiscalía de Nuevo León, que hay un esquema de colaboración entre los estados de la República. Sí. Sorprendió a muchos la detención del doctor Jalife precisamente por lo que tiene que ver con calumnia y difamación, que no están penalizados, por ejemplo, en la Ciudad de México, pero sí en algunas entidades. Distintos códigos plantean que esto es penal o es civil, dependiendo del estado. En el caso de Nuevo León es penal, y creo que el contexto también es importante para entender cómo se presenta esto. Esta es una denuncia que Tatiana Cloutier presentó hace un año, cuando ya no era secretaria, después de haber renunciado ella, pero hace un año, y apenas se da esta situación, como que se libera la orden de aprehensión, que también pues plantea ahí dudas sobre por qué en este momento, cuando ella pues es nombrada vocera de la campaña o la pre-campaña de Claudia Sheinbaum. De hecho, la doctora Sheinbaum así hace estos cuestionamientos el día de ayer, y en medio de todo lo que vimos de Nuevo León, recordar también que la Fiscalía tiene de allá, de ese estado, pues tiene una confrontación con el gobierno de Samuel García, y esto también pues debe de entenderse en el marco pues de todas esas disputas políticas en donde se sabe y se ha señalado de la cercanía de esa Fiscalía con el PRI y el PAN allá en el estado. Entonces, bueno, y con el Poder Judicial de allá, judicial, ¿no? Sí. Que es el que entonces, pues, sí, libera la orden de aprehensión. Da suspicacia. Sí, sin duda. O sea, tiene un tufo priista todo esto, ¿no? Y pues tiene razón. A ver, si denunció en diciembre del año pasado, ahora que se judicialice, pues ya después de 12 meses, pues parece que tenían este asunto para estallarlo en cualquier momento, y es echar a pelear, de alguna manera, a quienes han estado cercanos siempre a la 4T. Pero el presidente López Obrador es muy claro y es muy contundente, siempre lo ha dicho, hay que alentar la libertad de expresión, e incluso al borde de los insultos, porque así me han tenido, y él prefiere debatir, exhibir, ponerlos, que andar denunciando, porque si no, nunca iba a acabar, además. Pero sí es muy importante que en un régimen democrático haya una libertad de expresión bastante amplia, que es todo un reto también que le corresponde a los estados legislar, porque si es un delito en Nuevo León y se denuncia, pues entonces sí se pone en una encrucijada a los tomadores de decisiones, ¿no? Si se cumple o no se cumple con lo que dicen ellos, la ley es la ley. Pero sí tendrían entonces varios estados que ya eliminar y ya dejar todo, o sea, eliminar todo tipo de dudas, ¿no?, sobre eso, ¿no? Así es. Vamos a ver la posición del presidente esta mañana sobre esa situación y volvemos. Lo más importante es que se liberó a Jalife. Estuvimos pendientes en la noche para que se procurara su libertad. Tiene que ver con un Estado, tiene que ver con la Fiscalía Estatal o Procuraduría de Nuevo León, pero tiene que ver también con un derecho constitucional, con el artículo 6º y 7º, la libertad de las ideas, y eso pues también nos atañe, si no de manera directa, o no nos corresponde a nosotros resolverlo. Sí tenemos que garantizar la libre manifestación de las ideas, que no haya censura. Pueden haber excesos, pero no debe delimitarse la libertad. Podemos no estar de acuerdo
con lo que se expresa, pero debemos de garantizar el derecho a manifestarnos libremente. Yo estimo a los dos que estaban o están en este asunto. A Tatiana la quiero muchísimo, mucho, mucho, mucho. Y a Jalife también. Y espero que me comprendan, ¿no?, las partes. Sí. Y pues tenemos que ser respetuosos de las libertades. Imagínense si yo presento denuncia por todo lo que me inventan, por todos los ataques. Claro, cada quien tiene su criterio, ¿no?, y hay que respetarlo. Hay quienes dicen, a mí me lo compruebas, si no, te denuncio. Y hay que respetar también ese criterio, ¿no? Gracias. Lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. A ver, el presidente ha sostenido en reiteradas ocasiones que la prensa debe regularse con la prensa y en todo caso, o por parte de los actores, poniendo por delante el debate y también los datos que dan sustento a un desmentido de algo que sí efectivamente también estamos viviendo y hay que reconocer que es la infodemia, la calumnia, ¿no? O sea, eso ha prevalecido, sobre todo en esta administración, muchísimo por parte de diversos actores de la prensa. Pero ¿por qué es importante que esto se dirima de esta manera y no a través de un tema judicial? Pues porque también de otro lado, y eso lo hemos vivido en el país, el tema de la censura se convierte en una forma desde el poder de callar las voces y de callar las circunstancias que tendrían que salir a la luz pública en materia de corrupción. Eso más adelante en la conferencia matutina también el presidente lo recalcó, ¿no? La importancia de que la prensa pueda ser libre para que pueda hacer este ejercicio que finalmente obliga a los actores políticos y los actores de poder pues a rendir cuentas. Así es. Y vale la pena nada más comentar, porque algunos dicen, oye, ¿y qué fue lo que escribió el doctor Jalife sobre Tatiana Cloutier que tanto le molestó? Que supuestamente se estaba robando el litio de México y que estaba entregando el país al extranjero. Y eso pues es un desatino, hay que decirlo claramente, ¿no? Tatiana Cloutier fue una gran secretaria de Economía. Pero vale la pena contextualizar porque cada caso tiene su propia dinámica y tienes toda la razón. En lo que hace a México, el presidente además, pues de alguna manera marca la pauta porque en un sistema presidencial es muy importante la figura. Y dice libertad de expresión. Pero hay que recordar que sí hay un caso por ahí que de alguna manera nos marca una diferencia, que fue el momento en el cual, que ese era un caso internacional y que involucraba a México como país y al presidente como jefe de Estado, cuando dijo estamos explorando denunciar a César de Castro, el abogado de García Luna, por difamación, por decir que pues yo tenía que ver con el crimen organizado. Pero ahí no estábamos hablando de la prensa, estábamos hablando de alguien que quería meter en un litigio también judicial a partir de estas argumentaciones, ¿no? Sí, absolutamente. Ahí estamos hablando de la posibilidad, sí, de que se judicializara algo que tenía que ver con una calumnia, pero también estaba en riesgo la investidura, lo dijo así el presidente. Claro. Sería el caso excepcional en donde el presidente estaría buscando que se dirimiera esto en tribunales, ¿no? Claro, pero un poco a lo que voy es que si esa misma aseveración de Castro la hubiera hecho un periodista, que de hecho la han hecho muchos. Y peores, ¿no? No ha habido por parte del gobierno y del presidente López Obrador una respuesta judicial. Totalmente. Nunca, en ninguna medida. Y eso es un poco lo que es esta defensa, porque es más peligroso meter una política que judicialice cualquier tipo de dicho o de reportaje de la prensa que tener que desmentir cosas que finalmente son mentiras también por parte de la prensa. Eso también es lo que vamos a ver. Que es buenísimo todas estas investigaciones y realmente hay mucho trabajo
de investigación y hay que seguirlo haciendo, que la vida pública sea cada vez más pública. Si eres corrupto, no eres aceptado. De lejitos, no me vayas a robar la cartera. Y bueno, pues estamos en medio del juego político electoral. Algunos empezaron a decir, es que es lo que se avecina con Claudia Sheinbaum, una persecución a la libertad de expresión, y por eso es muy importante hacer una y otra vez las precisiones. Tatiana Cloutier denunció al doctor Alfredo Jalife hace un año, ya no era funcionaria, y hace unas semanas la invitó Claudia Sheinbaum a ser parte de su equipo de campaña. La doctora Claudia Sheinbaum nada tiene que ver con este asunto, aunque algunos andan diciendo, es que vean, va por ahí lo que viene, ¿no? Así es, por eso es importante también escuchar a la propia Tatiana Cloutier haciendo pues las especificaciones que tienen que ver con este caso, que viene desde hace un año, el deslinde que hizo también ayer de este tema de la doctora Claudia Sheinbaum. Es increíble cómo todavía siguen insistiendo en querer vincular los actos que se dieron a partir de una denuncia que yo puse versus el doctor Jalife en el año 2022 con la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Nada más alejado de la realidad. Un acto que yo cometí, es decir, un ejercicio de la libertad por defenderme de una persona que ha abusado del uso de sus palabras, que ha hecho con dolo y ha mentido constantemente diciendo que le he hecho daño al Estado mexicano, hoy se quieren cubrir en la falacia de que esto es culpa de A, B, C o D. Soy responsable de forma individual de la denuncia que puse en diciembre del 2022. Sí, y porque llegó a esta trinchera, es decir, la electoral, pues también ayer le preguntaron a la doctora Sheinbaum y ella pone igualmente su postura sobre el hecho de que no tendría que ser, por ejemplo, este tipo de temas, algo de materia penal, como sí lo es en algunos estados, y por otro lado pone el acento en el hecho de que eso hubiera ocurrido, o sea, la liberación de una orden de aprehensión, que es algo además pues muy escandaloso, sí. Pues justo en este momento. Vamos a escuchar. ¿Qué creo yo? Que en lo referente a la calumnia, a la injuria, que todavía en algunos estados de la República queda como delito penal, no debería ser un delito penal. En la Ciudad de México y en muchos otros estados es un asunto civil, no es un asunto penal. Entonces, no creo pues que esto sea de carácter penal. Y en todo caso pues llamaría a todas las entidades de la República a que quitaran eso de los códigos penales y que fuera en todo caso un asunto civil. Yo siempre he creído en la libertad de expresión y también, no por nada, pero me parece que si se presentó hace un año la denuncia en Nuevo León, en la Fiscalía de Nuevo León, pues ¿por qué ahora es que hacen esta detención? Pues sí, no hay que descartar esta jiribilla política, porque si la Fiscalía de Nuevo León responde a los intereses del PRI y lo mismo el Poder Judicial de ese estado, pudieron haberse puesto de acuerdo y decir, oye, activa este asunto, ahora es cuando, porque sí. Entonces vas a generar esta idea de que supuestamente hay un involucramiento de la doctora Sheinbaum en este caso, y ya está claro que nada tiene que ver. Ahora, hay mucha hipocresía porque los que fueron absolutamente arbitrarios, autoritarios, que persiguieron a la prensa, ahora están en favor de la libertad de expresión. O sea, los calderonistas, Felipe Calderón metió a Jesús Lemos a la cárcel, a un penal de máxima seguridad, porque escribió sobre presuntas relaciones de su hermana con el crimen organizado. Y además, bueno, lo metieron como si fuera... tenía compañeros de celda, el Mocha Orejas, ¿no? A grandes capos, como si realmente fuera un criminal de altos vuelos. Sí. Y había una persecución absoluta antes. Sí, ¿no? Persecución que podía venir por la vía judicial o directamente a pagarte el switch, ¿no? Como sucedió con Carmen Aristegui también, porque dijo que bebía un poco de más el expresidente Felipe Calderón, pero bueno, lo han vivido. Gutiérrez Vivó, Aguayo también tuvo una querella, con Moreira. Con Moreira, exactamente. Y
Pues Martita Sagún también. No, bueno, era en su ella momento. mandaba en los medios de comunicación y además utilizaban el presupuesto para comprar conciencias y para Así es, o sea, es comprar decir, el silencio. Esto es algo que ya hemos vivido. No se debe de regresar a eso. Que por cierto, en el estado de Jalisco, pues seguimos ahí, ¿no? En ese estatus. Sí, pues ahí sí hay ahora un cacique, en la ¿no? Feria del Libro de Jalisco y ahora salió en la conferencia matutina una reportera, llevó el caso del periodista Ravelo, cuyo libro no quisieron que se presentara, ni que se vendiera, ni nada. Nada más, caray. por no dejar, veamos la portada del libro de Ravelo, que justamente dice el amo de Jalisco, y está hablando del gobierno de Enrique Alfaro. Y dice, un gobierno con estructura criminal. Sí, pues no permitieron que se presentara ni que se vendiera. Ah, caray, pues no, que dicen tal? que la FIL sí está abierta y Es que pluralísimo, no es sí. conservadora. Bueno, pues entonces vamos a remitirnos a las pruebas, ¿no?